¿Por qué hay tantas guerras en el mundo? Tantas guerras culturales, guerras económicas, guerras ideológicas, guerras de género, guerras entre razas, entre clases sociales, entre países, entre grupos. Sabemos que mucho de esto viene de intereses de poder, pero hoy te voy a dar una explicación diferente, una explicación desde el conocimiento de las energías sutiles, desde el ocultismo, una explicación muy antigua que no te están diciendo. Todo en el universo es energía. Yo soy energía, tú eres energía, todas las personas que observamos son energía, todo lo que vemos en el mundo está formado por energía. Todos estos grupos e ideologías que luchan entre sí también están formados por energía. Sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, su memoria, sus glorias, sus derrotas pasadas, todo está formado por energía, por campos energéticos colectivos. Y estos campos luchan entre sí. Ahora, cuando dos personas se juntan en cualquier tipo de vínculo, se forma una tercera conciencia que es más que la suma de los dos. Esto sucede, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Dos personas se juntan y se forma una entidad que es la relación. También sucede con las amistades. También sucede con grupos pequeños de personas. Por ejemplo, una banda de músicos es un clásico ejemplo donde la música los ha unido tan fuerte que se crea una mente maestra, que es más que la suma de los dos, una mente del grupo. También pasa, por ejemplo, con grupos de miles de personas, por ejemplo, en una manifestación, se convierte en una conciencia de masa, en un campo colectivo energético que está sucediendo en ese momento. Tenemos también una conciencia como especie. El Homo sapiens tiene una conciencia formada por todos los individuos, todos los seres humanos de la Tierra. Creemos que estamos separados, pero esta es una ilusión. Si miras el cielo y ves las estrellas, vas a observar las estrellas como cada una de las estrellas como elementos individuales. Si lo miras por un telescopio, vas a ver muchas estrellas, cada una separada. Pero esto es un truco del ojo, porque si miras el cielo con un telescopio que puede mirar energía, vas a ver un entramado de energía entre todas las estrellas. Te vas a dar cuenta que no hay separación alguna. Ahora, estos campos colectivos, de los cuales formamos parte los seres humanos, se dividen en reinos. Estos reinos de conciencia están delimitados por países, por regiones, por culturas, por grupos, por ideologías, incluso actualmente por empresas, por transnacionales, por gobiernos, por razas. Un egregor es un campo colectivo que tomó vida propia, inteligencia propia y voluntad propia. ¿Cómo sucede esto? Todos los días pensamos entre 12 y 60,000 pensamientos al día y tenemos una infinidad de emociones. Ahora creemos que estos pensamientos y estas emociones provienen de nosotros mismos porque nosotros los estamos experimentando y porque nos dijeron que los pensamientos vienen del cerebro. Pero esto no es verdad. Las últimas teorías nos postulan la hipótesis de que el cerebro es más como una antena que capta pensamientos de una energía colectiva. Como funciona con una televisión. Una televisión capta una señal y renderea una imagen. Pero la señal no está dentro de la televisión. Por supuesto, si destruyes la televisión, se destruye la imagen, pero la señal sigue ahí. Es lo mismo que pasa con el cerebro. El cerebro funciona como una televisión que capta los pensamientos y capta las emociones de aquello que nos rodea y nosotros las experimentamos. Algo que sucede cuando nosotros pensamos y sentimos es que también emanamos esa frecuencia, emanamos esa energía, emanamos esos pensamientos y esas emociones hacia el campo colectivo, hacia ese mar de conciencia que eventualmente alguien más capta. Llega un momento en que los campos colectivos se vuelven independientes, cobran vida propia. Una metáfora perfecta de esto es como el Frankenstein que de pronto cobra vida. Y empieza a tomar posesión de las mentes y de los corazones de las personas que le dieron origen. Piensen, por ejemplo, en las juventudes nazis o piensen en
el régimen de Mao, o piensen en cualquier figura pública, político, que jala muchísima gente, o artistas, ¿no?, que tienen millones de seguidores y que muchos de ellos los siguen fanáticamente. Todos estos tienen campos colectivos que cobraron vida propia alrededor de ellos, egregores. Una persona, cuando tú miras a alguien, tú asumes que esa persona es él o ella, asumes que esa persona es sí misma, pero en realidad esa persona, la mitad de lo que esa persona piensa y siente, proviene de un campo colectivo, y esa persona, su cerebro lo está captando y está rendereando. Y esto nos hace pensar que es realmente el ego. ¿A quién tengo realmente enfrente? ¿Es una persona o es un conjunto de campos colectivos? Un egregor, la palabra egregor viene de egregoros, en griego, que significa vigilante. Un egregor es una entidad formada por el inconsciente colectivo, con voluntad e inteligencia propia, creada para convertirte en soldado de sus filas. Y como lo que piensas y lo que sientes determina lo que haces, y eso determina todas tus líneas de destino, por lo tanto, los egregores son los que determinan gran parte de las cosas en tu vida. No son los gobiernos, no son las economías, los egregores son los que definen la realidad. Ahora, hay muchos tipos de egregores. Hay egregores muy sencillos, campos colectivos simples, como por ejemplo tu grupo de amigos o tu familia, por ejemplo. Las familias pueden tener egregores, o una agrupación de personas, una asociación, hasta egregores muy grandes como un país, una nación entera. Cada vez que miras la bandera, escuchas el himno nacional, o cada vez que ves un desfile militar, o observas uniformes, símbolos patrios, monumentos, historias, estás en contacto con lo que llamamos puntos de anclaje de un egregor nacional. También existen egregores de empresas. Piensen, por ejemplo, en los egregores de las transnacionales, con tantos productos dañinos para la salud y dañinos para el medio ambiente, y sin embargo el planeta entero los está consumiendo como de manera ilógica, ¿no? El egregor ya los tiene anclados. Piensen, por ejemplo, en los egregores económicos que luchan entre sí, el egregor del capitalismo versus el egregor del comunismo. O piensa, por ejemplo, en el egregor del género y el egregor del machismo versus el egregor del feminismo. Piensa, por ejemplo, en egregores de gobiernos. Cada una de las redes sociales tiene un egregor, cada uno de los medios de comunicación tiene un egregor. Piensen en los egregores de la educación o el egregor de la salud, que también lucha entre sí. Por ejemplo, el egregor de la salud alópata versus el egregor de la salud alternativa. Piensa en el egregor de la ciencia y el egregor de la ciencia versus el egregor de la espiritualidad. El egregor del dinero, que puede ser ya sea que atrape a una persona a través de la obsesión por el dinero, o ya sea que atrape a una persona a través de la carencia. El egregor sexual, por ejemplo, el egregor de la objetivización de la mujer versus el egregor de la castración del hombre. Los egregores religiosos, cada una de las grandes religiones tiene grandes egregores asociados. Y ahora me van a decir, oye Dani, pero no todos los campos colectivos, no todos los campos energéticos colectivos son maléficos, ¿no? ¿No puede haber egregores positivos? Bueno, claro que hay campos colectivos benéficos. Piensa, por ejemplo, en el campo colectivo de la Cruz Roja Mexicana o la Cruz Roja Internacional, que ha salvado miles y millones de vidas a lo largo de la historia. Que un egregor te dé una solución no significa que no sea un egregor. Y esto es muy importante de entender. ¿Cómo funciona un egregor dentro de una persona? La mejor metáfora, la mejor forma de entenderlo es como una adicción. Por ejemplo, cuando una persona tiene una adicción a una sustancia, no solamente es una adicción a nivel biológico, a nivel fisiológico, sino también es una adicción a nivel mental, a nivel emocional, a nivel social, a nivel espiritual. Y una persona que tiene una adicción a alguna sustancia está también en contacto con un egregor completo que gira alrededor de esa sustancia. Y desde ahí también se está anclando. Por eso, cuando uno se libera de
de adicciones se genera un sentido muy fuerte de abstinencia, una sensación de abstinencia muy fuerte, y esto sucede con otros egregores también, aunque no sean sustancias. El egregor siempre se va a anclar de tu sentido de pertenencia o de tu sentido del bien y del mal, porque tenemos tanta necesidad de ser buenas personas que se van a anclar de ahí. Por ejemplo, el egregor de género, que el egregor de género te dice cómo tienes que ser si eres mujer y cómo tienes que ser si eres hombre. Quizás tu alma te está diciendo que quieres ser de otra manera, pero el egregor te está forzando a ser así. Un egregor siempre te va a mostrar una solución a una necesidad o a un problema. Llámese justicia, llámese final de la violencia de género, llámese la salvación espiritual, lo que tú quieras, alimentación. Siempre nos va a dar una solución a algo, un egregor. Lo siguiente que sucede es que va a capitalizar sobre tu ira, sobre tus heridas, sobre tu miedo y sobre tu carencia, para después comenzar a succionar tu energía. Finalmente, separándote de los demás, a veces incluso succionando tu dinero y creándote una realidad que va a hacer que tú mires la vida de una cierta manera y creas que no hay otra manera de mirarla. Ahora, ¿cómo saber si estás siendo víctima de estas jaulas de percepción de los egregores? 5 cosas. 1. Observa la matrix a la que estás enchufado. Por ejemplo, observa las personas que te rodean, los grupos a los que perteneces, las creencias que hay en estas personas, las emociones, la forma de ver la vida, la forma de ver la realidad y las cosas que asumes que son reales o no. 2. Cuestiona cada una de estas creencias, de ese egregor. Pregúntate si son reales, si realmente estás seguro que esta creencia es real, y pregúntate si pondrías esta creencia en tu corazón. Visualiza una creencia que tengas en tu palma, llévala al corazón y ve si puedes llevarla al corazón. Si no la puedes llevar al corazón, esta creencia no es tuya y tienes que tirarla a la basura. 3. Observa tus aversiones y tus fanatismos. Todo aquello que amas u odias frenéticamente te va a dar una pista de a qué estás enganchado. 4. Observa tu identidad y tu pertenencia. Pregúntate si es tuya realmente o si simplemente te educaron para ser así. 5. Observa los patrones y las formas fijas y rígidas de ver la vida que te impide tener otra perspectiva acerca de la realidad. Ahora, una vez que encontraste que estás siendo víctima de algún egregor, te voy a dar las 3 fases para poder eliminar los egregores de tu vida. La primera fase es: necesitas desanclar por completo el egregor de tu vida. Desancla el egregor. La segunda fase es: recupera tu energía. La tercera fase es: reprográmate. Ahora, fase de desanclar. Primero, cuestiona todas las creencias acerca de ese egregor. Por ejemplo, el clásico ejemplo de esto es el egregor del dinero. Quizás estás atrapado por la obsesión por el dinero o la carencia y no puedes ganar nada de dinero. Cuestiona cada una de estas creencias y observa si pondrías estas creencias de carencia en tu corazón. Si no, no son tuyas. Segundo, elimina toda exposición al egregor. Elimina los puntos de contacto con las personas, con la información, con los medios que te exponen a ese egregor. No leas los libros que tienen que ver con eso, no veas las noticias que tienen que ver con eso, y elimina todos los objetos que tienen que ver con ese egregor del cual te quieres liberar, o por lo menos limítalos considerablemente. Tercero, elimina el absolutismo de tu vida. La vida no es blanco o negro, las ideologías no son todas buenas ni malas, no hay el bien y el mal de forma absolutista como nos enseñaron. Eliminar el absolutismo de tu vida te va a permitir abrir otras perspectivas y ver la realidad de otra forma. 4. Deja de adorar a falsos ídolos. Todo lo que adoras desde tu amor o desde tu odio alimenta el campo colectivo. Por ejemplo, el clásico ejemplo de esto es el machismo versus el feminismo. Todo lo que amas o lo que odias está alimentando el egregor.
Número 5. Usa el fuego transmutador. Puedes hacer un ritual en tu casa donde escribes todas tus creencias acerca de ese egregor en una hoja y las quemas, por ejemplo, o quemas los objetos asociados. Esta es una técnica muy antigua. El fuego alquimiza, el fuego transmuta. Es por esto que en la antigüedad los ejércitos entraban a los lugares que conquistaban y quemaban las cosas, quemaban las banderas, por ejemplo. O es la misma razón por la cual en la antigüedad se quemaban los libros de las ideologías que eran mal vistas, o incluso a las personas que eran mal vistas como los, entre comillas, herejes durante el Renacimiento. Esto es algo que se conoce desde hace mucho tiempo y sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Siguiente fase, recupérate. Primero, haz lo que siempre has querido hacer, pero no te atrevías porque había una norma que te lo impedía. 2. Navega en el mar de información que hay con tu corazón, tomando partes y piezas de todo. No observes el mundo en términos de blanco y negro. Tú puedes navegar a través del capitalismo y del comunismo. Puedes navegar a través de lo femenino y de lo masculino. Puedes navegar a través de la salud alópata y la salud alternativa. Puedes navegar a través de la ciencia y la espiritualidad. Puedes navegar a través de tantas cosas y usar el corazón para obtener información de todo en espiral, no en forma binaria. 3. Aumenta tu calidad frecuencial a través de la meditación, a través de la alimentación y a través del ejercicio y tomar agua de buena calidad. Aumentar tu calidad frecuencial va a hacer que tu mente esté más clara y no seas víctima de las emociones y los pensamientos de los demás. 4. Únete a un campo colectivo más benevolente. Los campos colectivos finalmente nos empoderan, los necesitamos. Somos seres gregarios. No podemos liberarnos de todos los campos colectivos. Necesitamos simplemente tener conciencia de en cuáles queremos entrar y hasta dónde. Únete a un campo colectivo más benevolente. Número 5. Observa a los que antes considerabas tus adversarios. Obsérvalos en su versión más perfecta. Quizás puedas descubrir situaciones en las que el egregor contrario al tuyo tiene razón en algunas cosas. O quizás encuentras situaciones en las que el tuyo no la tiene. Encuentra múltiples perspectivas. Encuentra la complejidad. Busca la complejidad y la paradoja. Esta es la clave para la resolución de conflictos en este planeta. Tercera fase, reprográmate. Primero, ojo con las resistencias. Los egregores siempre van a querer regresar a ti. Siempre van a querer volverse a anclar en tus campos energéticos para volver a tomar posesión de tu mente y de tus emociones. Tienes que cerrar la puerta completamente y mantener una voluntad muy firme. Y una vez que hiciste esto, pregúntate desde dónde y para qué de ahora en adelante me uno a diferentes grupos. ¿Hasta dónde? ¿Me voy a poner la camiseta y voy a ir así con todo y dejar mi propio ser y unirme al colectivo? ¿Desde dónde y para qué voy a aceptar? ¿Desde dónde y para qué voy a entrar a un grupo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Desde una carencia o lo estoy haciendo desde mi amor? ¿Lo voy a hacer hasta llegar al final y creer en todo lo que dicen? ¿O hasta un cierto punto? Número 2, confía en ti y solamente en ti. Confía en tu corazón ya lo sabe todo. No necesitas tener miles de millones de conocimiento. Usa tu intuición, confía en ti. Y número 3, finalmente recuerda que así como estos pensamientos y emociones negativas se contagian como una pandemia, también se contagia como una pandemia la alegría, también se contagia el amor, también se contagia la cooperación, la solidaridad, la verdad esencial del ser humano. También se contagia la mirada profunda, la sonrisa. Hazte responsable entonces de lo que amas y de lo que emanas. Sé servidor de tu propia libertad, no del colectivo. Libérate tú y entonces liberarás a miles. Si te gusta este video, sígueme en mi sitio de YouTube, suscríbete en YouTube. Y suscríbete también en mi sitio de Patreon y tendrás acceso a muchísimos recursos, webinars, videos, meditaciones semanales, música y muchas más cosas. Gracias y nos vemos en el próximo video.